Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Vamos a dar lectura aquí, una porción de la palabra de nuestro Dios. Dice aquí, versículo 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Padre, en esta hora te damos gloria, te damos honra, Señor. Sabemos que aquí hay un pueblo dispuesto desde este día, este amanecer, cuando abrieron sus ojos, dispusieron su corazón a estar aquí en tu casa, Señor. Y ahora solamente permite que bajo la unción de tu Espíritu Santo, sus espíritus puedan recibir esta palabra que edifique sus vidas, sus familias, y tú recibas toda gloria, toda honra, Señor, y todo honor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiero que se mantenga allí en San Juan 10 solo para notar algunas cosas. Aquí en San Juan capítulo 10 es un capítulo que nos puede, ¿verdad?, hablar de mucha temática. Y la temática que está girando allí es la relación el pastor-oveja. Pero quiero tomar algo que señala aquí la escritura. Y se encuentra en el verso 3. Dice, algunos versículos le voy a dar antes de estar, ¿verdad?, ya partiendo. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Versículo 4, cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 5, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Otra vez la palabra voz. Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Otra vez, y habrá un rebaño y un pastor. Verso 27 de este mismo capítulo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Quiero desarrollar una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y la he llamado: vuelve a la sintonía de esa voz con Dios. Amén. Vuelve a la sintonía de la voz con Dios. En este capítulo 5 veces se está mencionando la palabra voz. Voz, oyen su voz, no oyen la voz, oyen la voz, ¿verdad?, del buen pastor. Volver a la sintonía de la voz con Dios. Hermanos, muchas de las cosas que enfrentamos hoy como cristianos, como iglesia, no solo tienen que ver con decisiones, sino tienen que ver con cosas que no podemos conectarnos verdaderamente en la naturaleza de lo que somos, la naturaleza espiritual, la naturaleza de poder estar fluyendo en el espíritu. En el espíritu. Pablo lo dijo, ¿verdad?, en Primera de Corintios, y él dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ¿dónde están esas cosas que Dios ha preparado? Siempre son cosas que estamos declarando para el mañana, pero el hoy tiene cosas, ¿verdad?, en las cuales debemos caminar. Tiene promesas de las cuales ya deben ser una realidad para tu vida y para tu familia. No todo el tiempo estarlo esperando para el día de mañana o para que cuando suceda, pero hoy Dios quiere verte en una bendición y en una victoria. Hoy el Señor quiere que tú te pares en lo que ya te pertenece para este día, para este momento, para esta temporada. Pero ¿qué sucede? Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu, ¿verdad?, que proviene del mundo.
No hemos recibido ese espíritu. Pero tal parece que nosotros muchas veces nos conectamos con ese espíritu de lo que se mueve en el mundo, de lo que se mueve en el ambiente, de lo que se mueve en nuestro círculo social o en el área, ¿verdad? En donde estamos viviendo, no, nos estamos desarrollando y nos desconectamos de lo que verdaderamente somos, porque somos un pueblo de Dios, un pueblo que tiene el ADN, tiene el espíritu de Dios. Y si algo va a suceder en este tiempo para las iglesias de Jesucristo, para los hijos de Dios, es que vamos a un despertar en donde Él va a una reconexión de su espíritu con nuestro espíritu. Porque ahí es donde estamos fusionados. Porque la escritura nos dice en ese pasaje que no hemos recibido ese espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y que tenemos esa capacidad de acomodar las cosas espirituales a lo espiritual. Pero no, a veces no estamos en esa capacidad de lograr discernir o traer un acomodamiento y acomodar, bueno, esto es lo carnal, esto es lo espiritual, y no tenemos ese discernir porque estamos desconectados, estamos fuera de la sintonía con el espíritu y pensamos que estamos en esa sintonía. Ese es un error, ¿verdad? Cuando pensamos que estamos bien y no procuramos estar en esa sintonía correcta con Él. Entonces Dios dice que le ha dado a su pueblo la mente de Cristo. Pero el espíritu, escucha, nuestro espíritu va más allá. Nuestro espíritu está en un nivel, pero nuestra mente tiene que conectarse, tiene que alinearse a lo que es lo espiritual. Y nos falta sintonía en ese aspecto. Diga conmigo, no puedes obedecer lo que no puedes oír. Dígalo, no puedes obedecer lo que no puedes oír. Entonces hay gente que en su corazón es buenas personas, tienen buenas intenciones, pero la intención no basta, no es suficiente. Usted tiene que oír y en este tiempo el Señor quiere traer a nosotros, ¿verdad? Esa sintonía, esa frecuencia correcta. Es tan fácil salirnos de esa sintonía, es tan fácil salirnos de esa frecuencia, porque escuchen, nuestra alma está en esa batalla y a veces estamos más en el alma que en el espíritu, estamos más en las emociones y somos a veces más gente almática que espiritual. Y Dios en este tiempo quiere que su iglesia tome ese reto, tome ese avance y usted diga, yo necesito estar más en esa sintonía del espíritu, porque es el espíritu que me guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Cuántos errores nos hubiéramos ahorrado si fuéramos personas que entramos más en esa sintonía? Pero a veces, aunque tenemos, ¿verdad?, tiempo de ser cristianos, ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mi familia, porque no ocupamos tiempo en estar oyendo la voz de Dios y no podemos obedecer lo que no podemos oír. Eso es algo, ¿verdad?, importante. En un ejemplo que yo le puedo dar, sabemos que hace años cuando la tecnología no estaba tan avanzada, se usaban unos radios viejos, que esos radios viejos, por ejemplo, allá en el pueblo de donde yo vengo, ¿verdad?, donde nací, esos radios, pasaba una troca y se oía tan feo. ¿Por qué? Porque esa camioneta que pasaba afuera le robaba la frecuencia a esos radios antiguos que había. ¿Sí? Y entonces, escucha, y teníamos que esperar que pasara esa troca que robaba esa frecuencia, esa sintonía, para que se pudiera escuchar bien ese radio. ¿Ah? Lo mismo pasa cuando usted va en un avión, usted se sube, ¿verdad?, confiadamente a ese avión, pero en lo aéreo hay líneas que nosotros no vemos. Y esas líneas las conocen esos pilotos que están conectados a una torre de control. Y ellos están oyendo esas frecuencias. Y en esa frecuencia ellos tienen que conducir ese avión a su destino.
Pero ellos tienen que poner atención cuando solo se menciona su número de vuelo. Si ellos oyen otras indicaciones para otro vuelo que no es, ellos ¿por qué le van a tomar atención? Pero si ese vuelo donde usted va es el número 704 y allí va un avión y allí va un piloto, el piloto pone atención. Me están hablando a mí, número 704. Yo tengo que estar conectado a esa torre de control en donde me va a indicar a qué momento yo voy a descender, a qué momento yo voy a aterrizar. Y tenemos que tener tal confianza. Usted no se preocupa de eso porque hay alguien que está dirigiendo eso, ¿verdad? Usted no toma preocupación, no toma ansiedad. Pero a mí me tocó en una ocasión que tomé un vuelo, ¿verdad? De Tijuana, pero hacia México, y luego se regresaba a Torreón, y en México había una tormenta y el capitán, ¿verdad? De la nave decía: no, vamos a estar aquí unos minutos arriba porque hay una enorme tormenta, hay muchos vuelos atrasados y no podemos aterrizar hasta que nos digan cómo, en qué pista, en qué momento vamos a aterrizar. Y puso musiquita de fondo, y aunque estaba la tormenta, los truenos y se veían los relámpagos, verdad que solo cimbraba ahí la nave, pero en una confianza de que había alguien que en un momento, verdad, nos iba a indicar: ya está la pista para que podamos aterrizar. Y nosotros tener confianza ahora en el Espíritu de Dios, ¿me entiendes? Que no podemos estar desconectados de esa torre de control, de esa torre que está trayendo indicaciones. Y yo te digo, las indicaciones que el Espíritu Santo está dando son indicaciones nuevas. Nuevas, todo lo que Dios nos está indicando son indicaciones nuevas a nuestra vida. Pero hay gente que no quiere salir de su comodidad, no quiere salir de lo que Dios le habló hace 10 años, hace 5 años. Pero Dios está en una innovación en todas las cosas, así como la tecnología se ha en una innovación, en un avance. La iglesia no se puede quedar atrás. La iglesia tiene que entrar a esa tecnología de Dios. La iglesia tiene que entrar a esa sintonía con el Espíritu de Dios. No podemos obedecer lo que no podemos oír. Eso marcó mi vida, mi corazón, y yo te lo comparto. Cuando Dios quiso que su pueblo de Israel entrara a conquistar la tierra prometida, estaba entrando una nueva generación a través de Josué. Ahora el liderazgo de Josué, Moisés ya había muerto, pero ahora Dios le dice a Josué: levántate y tú vas a introducir este pueblo, amén, y vas a tomar la tierra que yo les he dado, tierra que fluye leche y fluye miel. Pero Dios le da una indicación a Josué y le dice: hazte cuchillos afilados. Señor, ¿para qué estos cuchillos afilados? Porque quiero que me circuncides a toda esta nueva generación. Y empieza, ¿verdad, Josué, a hacer esos cuchillos afilados, y toda esa generación que no había sido circuncidada, que había nacido durante el trayecto del desierto, ahora iba a ser circuncidada. Y cuando fue circuncidada, me llama la atención que el Señor le dice a Josué: ahora sí, Josué, esta generación ha sido libre del oprobio de Egipto. Escucha bien, ellos no habían estado en Egipto. Era una generación nueva. Ellos habían nacido en el trayecto de ese peregrinar en el desierto. Sus padres habían muerto por desobedientes en ese trayecto de 40 años. Pero, escucha, Dios le dice: ahora ellos han sido libres del oprobio de Egipto. Hay mucha gente, escucha, que lleva ese oprobio. Es una burla. Era algo que todavía tenían ese sentido de esclavitud, aunque ya estaban a punto de entrar a una tierra que Dios les estaba prometiendo. Todavía la mentalidad en ellos era una mentalidad de que habían oído a sus padres las quejas,
las burlas, todo lo que sus padres le habían enseñado a esa nueva generación se la tenían que cortar. Tenían que cortar todo vestigio, ¿verdad? Con Egipto, toda aquella cosa que les había impedido años atrás haber entrado a conquistar la tierra que Dios les estaba dando. Y muchos de ellos solo fueron espías de la tierra, pero no poseedores de la herencia. Por lo tanto, Dios le hablaba a esa generación y le dijo: hoy se ha cortado de ti el oprobio de Egipto. Muchas veces hay personas que nos parecemos a eso, ¿verdad? Se parece a este aspecto que dice, ¿verdad? Viene de su nación o está aquí o ha conocido a Cristo Jesús, pero todavía hay cierto oprobio en su vida que usted está cargando y no debe ser. Usted, Dios quiere traerle a una nueva circuncisión de oído y de corazón a su vida, para que usted pueda ser poseedor de lo que Él tiene que darle. Dice que el profeta Isaías dijo: el Señor abrió mi oído y yo no fui rebelde. Cada día el Señor abrió mi oído y me dio palabras para cómo saber hablar, palabras como sabio. Pero esas palabras provenían de lo que Él oía a través, ¿verdad?, del Espíritu Santo, con un oído abierto a Dios. El libro de los Hechos, ¿verdad?, también nos habla cuando Esteban en una ocasión, en esa ocasión que estaba siendo apedreado Esteban, después de haber dado una prédica tremenda. Esteban, ¿verdad?, está siendo apedreado y la gente lo está apedreando a causa de que no pueden resistir esa sabiduría con la que está hablando Esteban. Y Esteban dice: oh, incircuncisos de corazón y de oídos. La circuncisión de Dios no solo es en el corazón, es en los oídos. El corte que Dios quiere hacernos para poder alinearnos a su voluntad, alinearnos a la sintonía con Él, no solo es un corte en nuestro corazón, sacar la grosura, sacar el pecado, sacar la suciedad, sacar los temores, sacar lo que no le agrada a Él, sino en nuestro oído. Él dijo: porque hay gente que oye pesadamente. Yo no puedo hablar de que somos una iglesia en ignorancia. La iglesia de Jesucristo en este tiempo es una iglesia a la que se le ha dado tanto, que está en un tiempo de revelación tremenda y mucho se le ha dado. No es ignorante de las cosas de Dios, pero ¿por qué no se obedece? Porque oyen pesadamente, ¿sí? Entonces quiero decirte que uno de los momentos en los que el Señor sufrió mucho, ¿verdad?, cuando le trajeron a un hombre a Jesucristo y este hombre era sordo. Jesús metió sus manos, sus dedos en los oídos de este hombre y marca la palabra de Dios, una palabra que me llama la atención: gimió Jesús en el Espíritu. ¿Cómo sería eso? Gimió Jesús en su espíritu y Él dijo: Efata, sea abierto, y le abrió el oído a ese hombre. Pero fue algo que le duele tanto en su corazón a Jesús cuando no tenemos un oído para Él. Por eso en San Juan 10 marca la palabra, y esas 5 veces es la ley de la repetición, pero con tantas veces, amados, 5 veces oír su voz. Cuando la Biblia habla sobre San Juan 10, en ese tiempo, los que estaban oyendo este discurso, esta palabra por boca de Jesús, ellos conocían que el Dios de Israel era el Dios que fue pastor de Israel. Dice el Salmo 80: pastor de Israel, levántate. Ellos sabían que Jehová de los ejércitos había sido el pastor de las
las ovejas de Israel. Pero ahora en ese momento, cuando Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, está trayéndolos a una sintonía nueva con Él. Y esto es algo que a mucha gente no le pudo penetrar, porque ellos estaban en lo antiguo, en cómo el Dios de Israel estuvo como pastor en el desierto, y levantando a Abraham, y levantando a Isaac, y levantando a Jacob. Pero ahora Jesús se presenta, un hombre, amén, que lleno del Espíritu Santo, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, y está diciendo, yo soy ese buen pastor. Y mucha gente no lo pudo entender, porque no estaba en la frecuencia de esa temporada, de ese tiempo, y se lo tomaron a mal. ¿Cómo alguien podía pararse? Ni siquiera ninguno de los profetas pudo decir eso, yo soy ese buen pastor. Ni siquiera David, ni siquiera nadie que fungía como pastor o fungía detrás de un rebaño. Pero ahora él se presenta y dice, yo soy este buen pastor. Pero no lo pudieron asimilar porque no estaban en esa frecuencia. Escucha, muchas veces nosotros no estamos en frecuencia porque nos falta esa revelación, ese entendimiento. Y también en ocasiones no estamos o nos salimos de esa sintonía de Dios porque estamos en pecado o en rebeldía, como ese rey llamado Saúl. Qué privilegio tan grande tuvo Saúl de que un profeta, mira, del calibre de Samuel, estuviera con él dándole indicaciones, diciéndole, haz esto, vete por aquí, vete por allá, espérame. Pero ¿qué sucedía? Él no hacía lo que el profeta le decía. Las indicaciones que venían de parte de Dios, ese rey hacía lo que quería. Decía, no, tú me dijiste que te esperara, pero no te puedo esperar porque parece que el pueblo se me está desertando. Cuando le dijo, ve, mata a todo el pueblo de Amalek y a su rey y a todos, él dijo, perdoné lo que quise. Entonces el profeta Samuel le dice, hoy ha rasgado Dios tu reino. Y desde ese momento ese rey, escucha, aunque procuraba oír la voz de Dios, ya no la pudo oír. Ya no la pudo oír a causa de su rebeldía, a causa de que su conciencia se cauterizó. Ahora hay mucha generación, mucho pueblo en las iglesias, en donde quiera, alrededor de todo el mundo, gente que su conciencia está cauterizada. Por eso es tan fácil caer en pecado para ellos. Es tan fácil, ¿verdad? Desviarse, porque aunque saben que es la voluntad de Dios, no pueden ver, no pueden oír, no pueden entrar dentro de esa sintonía del Espíritu. Les cuesta. Y cuando Saúl se vio en problemas, que dijo, voy a buscar ahora a los sacerdotes que me digan qué hacer porque ando desesperado. Y no, dice que los sacerdotes no le traían la voz de Dios. Que cuando fue a los profetas no tenían ya, ¿verdad?, voz para él. Que entonces hasta dónde vino cayendo, a ir a buscar a una divina, lo peor, a ir a constituirse en un apóstata de lo que él, ¿verdad?, había clausurado en Israel. Qué tremendo. Lo que está pasando la iglesia, los tiempos de apostasía. Pero yo te vengo a decir, yo vine a hablarle, amén, a su vida, a su familia, y vine a decirle en esta hora que el Dios que te ama quiere que vuelvas a la sintonía con Él. Vuelve a la sintonía con Él. Porque cuando sales de esa sintonía, cuando sales de esa frecuencia, sales de la frecuencia matrimonial, sales de la frecuencia con tus hijos, la frecuencia familiar. Cuando no estás en la frecuencia, escucha, con Dios, todo lo demás se sale de frecuencia, se sale de orden, se sale de la línea, se sale de, hermano, de esos niveles, decibeles de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser una generación apercibida. Tenemos que ser gentes que día con día estemos mantenidos en la frecuencia de Dios. No es la frecuencia de ayer, no es la frecuencia de hace la semana pasada.
Es el caminar continuo con un Dios que nos ama. ¿Ah? ¿Cuándo nos salimos de frecuencia? Cuando estamos más habituados a cosas que hacemos. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés, sube al monte. Y Moisés sube al monte, usted sabe que sube con él Josué. Josué se queda un poquito más abajo. Moisés está arriba en la presencia de Dios. Allí tiene bastante tiempo, bastante momento, ¿verdad? De estar en la gloria de Dios, días. Y entonces Dios le suspende lo que está haciendo y le dice, baja, desciende, porque el pueblo se ha corrompido. Cuando él viene bajando, se lo encuentra a Josué y le dice a Moisés, creo que se oye grito de alarma en el campamento. Creo que se oye como que hay alaridos y hay guerra. Y Moisés le dice, no son alaridos ni son guerra. Se escucha un ruido de algarabía, de música, ¿sí? De fiesta. Y le dice, el pueblo se ha corrompido. Ahora, ¿por qué Josué oyó eso? Porque era lo que estaba habituado. Él estaba habituado a los ruidos de guerra. ¿Ah? Y lo que él oyó fueron ruidos de guerra. Pero el que estaba en la presencia de Dios, que era Moisés, él ya venía desde arriba con una directiva, con una sintonía de Dios. Baja, desciende, el pueblo se ha corrompido, ha hecho un becerro y ha dicho, ¿verdad? Y estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Han hecho fiesta y Jehová le indicó al que estaba en la frecuencia, a mero arriba, le indicó que era lo que estaba pasando. Pero el que estaba acá solo cuidando y velando y pensando en la guerra, pues fue lo que se le ocurrió. ¿Ah? Por lo tanto, cuando nosotros no estamos en la frecuencia correcta con Dios y solo estamos habituados a lo que practicamos más, por eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Que está pasando. Amén. A veces usted puede tener algo que viene de Dios y usted piensa que es del enemigo. ¿No le ha pasado? Algo que Dios, ¿verdad? Te está advirtiendo. Ay, esto como que es de... ¿Por qué todo lo atribuimos a que es del enemigo, a que viene del enemigo? Porque la gente habla más, ¿verdad? De que me atacó, de que el problema, de que la situación es porque es a lo que está habituado. Pero viene un tiempo en el que Dios quiere levantar un pueblo que esté más habituado al acomodamiento del Espíritu, a las cosas que vienen y provienen del Espíritu de Dios. Porque eso es lo que somos, esa es nuestra naturaleza. Hay que dejarla que esta naturaleza espiritual que Dios nos ha dado se posicione más arriba que nuestra alma. Porque nuestra alma, cuando está arriba, ella fluye más a lo que está habituada. Y el alma se alimenta de los 5 sentidos, de todo lo que vemos, oímos, ¿verdad? Pero nuestro espíritu solo tiene un alimento que es la palabra de Dios, que es la relación con el Dios eterno y todopoderoso. Y allí fluye nuestra sensibilidad con Dios. Hay veces que la gente malinterpreta y dice, esta gente es muy sensible porque por todo llora. No, ese es débil, por todo llora. Ser sensible es saber qué es lo que tienes que hacer. Escucha esto, amén. ¿Por qué? Porque la Biblia marca a un hombre que son los días, ¿verdad? Como una figura profética para este tiempo. El profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, escucha, es el profeta que nos habla de lo que es el trabajo y la gloria y el mover del Espíritu de Dios. Jeremías se refiere a la paternidad. ¿Sí? La paternidad de Dios. Isaías nos habla del Cordero, del Verbo, del Hijo de Dios, del varón de dolores. Pero Ezequiel nos habla para este tiempo del mover del Espíritu. Y este Ezequiel dice que es un profeta chamar. Un profeta chamar es aquel que oye, que ve, que entiende y que actúa en su momento. ¿No le ha pasado a usted que a veces hay gente que dice, tuve un sueño y no lo entiendo, y quiere que toda la gente se lo interprete? A mí como pastor a veces me pasa. Yo creo que a los pastores siempre nos pasa, ¿verdad? Que hay gente que se acerca y dice, tuve este sueño y no lo entiendo. Va a llegar el momento en que usted va a ser el intérprete de ese sueño, pero solo por el Espíritu de Dios, en lo correcto. En lo correcto,
porque es el pueblo que Dios quiere empezar a levantar. Ese profeta Chamar era considerado como Ezequiel, significa el que oye, el que ve, o sea, veía visiones y las entendía. Las entendía, esas visiones en ese momento, cuando vio la visión del valle de huesos secos. Él no se quedó, ¿qué es esto, Señor? ¿Cuándo me lo vas a revelar? No, el Señor le dijo, ¿crees que puedo? ¿Ah? ¿Crees? Y él dijo, solo tú, Jehová, lo sabes. Camina por sobre estos huesos. Y empezó a caminar. Empezó, ¿verdad? Él, y le decía al Espíritu, ahora habla, ahora profetiza, ahora dile a estos huesos. Y él en su momento actuaba en la visión que recibía. Pero hay gente que está esperando por años sobre lo que ha recibido de Dios. Viene un aceleramiento en todo lo que Dios va a hacer, porque Dios dijo, amén, que derramará de su espíritu, y aún nuestros niños, nuestros jóvenes verán visiones. Amén. Pero no serán visiones de gallinas locas. ¿Verdad? Las gallinas locas son aquellas que le cortan la cabeza y no quieren autoridad, sino que serán visiones bajo autoridad, bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección de Dios. Visiones que traigan bendición a la casa ministerial. No visiones de rebeldía. ¿Me entiendes? Porque todo esto, ¿verdad? Las cosas que no están bien discernidas han hecho que el Espíritu Santo de Dios se contrista, se apaga, ¿verdad? Pero cuando somos un pueblo entendido y amantes de estar en la sintonía del Espíritu, Él se va a mover en nuestras vidas. Él va a ser en nosotros. Él va a traer sobre tu vida una palabra en la que tú entiendas. Y si no lo entiendes, pregúntale a Él. No seas como esos que andan preguntando a 5 más, a 5 personas o a más, hasta que le escuchan algo que les conviene y ni siquiera, ¿verdad?, filtran el espíritu de esas personas. Si Dios te habla algo, es porque Él te quiere enseñar algo. Si Dios te dice algo, es porque Él te quiere llevar a próximo nivel. Es porque Él quiere revelarse a tu vida. Y si Él no te lo vuelve a decir, tú espera que Él lo haga. ¿Me entiendes? Porque Él le habló a Jeremías, otro de los profetas, que también veía y se cumplía eso. Que él veía, ¿qué ves? Y él dijo, veo una olla que está, ¿verdad?, hacia el norte. ¿Y qué más ves? Veo una vara de almendro y está floreciente. Y dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra sobre tu vida. La palabra de Dios, los sueños de Dios, las visiones de Dios, la sintonía de Dios, la sintonía y frecuencia con su espíritu está corriendo rápidamente con su iglesia. Con su iglesia. Amén. Escuche esto. A veces tenemos, ¿verdad? El pueblo de Dios tiene que crecer en esto. Tiene que crecer, porque ¿cómo es posible que en el ámbito, ¿verdad?, de las tinieblas haya gente que, como decía ahorita la pastora, se están preparando? El enemigo está preparando su reino, ¿verdad? Está preparando su gente, sus agentes. Y en este tiempo, ¿verdad?, esa gente sea que te mira y tú, ¿verdad?, dices, ay, esa persona es mala. Esa persona parece, ¿verdad?, que le da la brujería a esa persona, y tú detectas por el espíritu, pero a ti no te detectan. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Tiene que, así como tú lees, ellos te tienen que leer a ti, porque somos cartas leídas y conocidas por todos los hombres. Pero vienen días, escucha, vienen días diferentes. Si usted entra en esa frecuencia, entremos a esa frecuencia con el Espíritu de Dios. Cuando el Señor le hablaba a las iglesias de Apocalipsis, ¿cuál era el mensaje inicial de los primeros 3 capítulos? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque esas iglesias se habían desviado. Unas estaban oyendo espíritus jezabélicos, otras habían dejado el primer amor, otras se habían ido por el materialismo, otras se habían ido por diferentes caminos. Y el Señor tiene que levantar
el apóstol Juan y decirle: diles que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia. Vuelve a la sintonía conmigo. Vuelve a la sintonía conmigo. Hay gente que está en la sintonía de Facebook con cierto predicador estrella. Hay gente que está en sintonía con ciertas cosas de televisión. Pero escucha, ¿dónde está la sintonía del Espíritu en tu vida? Ahí radica el éxito. Y te lo vuelvo a repetir, que esto es algo que Dios grabó en mi espíritu. Tú no puedes obedecer lo que no puedes oír. Amén. Por lo tanto, te quiero decir que hay gente, amén, muy hermosa en la palabra de Dios, que guardó esa sintonía con el Espíritu. Uno de ellos fue David. Hay muchísimos, pero quiero tomar algunos ejemplos. David. Y David, la palabra de Dios nos dice cómo lo llamó el Señor siendo un pastorcito. En esas montañas, quizá donde él cuidaba las ovejas de su padre, el rebaño que le había sido encomendado. Hizo muchos salmos. Y uno de los salmos fue el Salmo 23. Pero también hizo un salmo, ahorita regreso al Salmo 23, pero uno de los salmos en donde parecía que perdía frecuencia, en donde parecía que perdía sintonía, el Salmo 40. Dice que se sentía en el pozo de la desesperación. Cuando estamos en desesperación, cuando estamos en afán, cuando estamos en ansiedad, perdemos la frecuencia. Diga conmigo: gran ganancia es no perder la voz en tiempos de crisis. Otra vez, gran ganancia es no perder la voz de Dios en tiempos de crisis. Porque en los tiempos de crisis oyes muchas cosas, oyes muchas voces, oyes tus voces internas. Tu alma te habla, tu cuerpo te habla, el cansancio te habla, la condición financiera te habla, la condición del ambiente familiar te habla, la condición de la sociedad te habla, la condición de la iglesia te habla. Pero gran ganancia es no perder la voz de Dios en tiempos de crisis. Por lo tanto, David estaba en ese pozo de la desesperación. Y entre más se desesperaba, más se hundía. Y escucha, dice la escritura que cuando él, ¿verdad?, reaccionó, él pudo ver que Dios le extendía el brazo. Y él expresa: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero no se queda ahí. Algo pasó cuando él fue obediente en medio de esa crisis. Tuvo una revelación adelantada a su tiempo. Y él puede expresar: se abrieron mis oídos. Diga conmigo: se abrieron mis oídos. A David se le abrieron los oídos y él oyó como Dios le reveló: sacrificio y ofrenda no me agradan. Has abierto mis oídos, por lo tanto holocausto y expiación no he demandado, sino que he dicho: en el rollo del libro está escrito de mí, he aquí vengo. Y él tuvo una revelación de un grafo divino, de algo que se había grabado desde la eternidad para el sacrificio de Cristo Jesús, en donde se le reveló adelantadamente a su tiempo que no eran los sacrificios, que era la obediencia de uno que iba a decir: pongo mi vida por ellos, pongo mi vida como un sacrificio de sangre por ellos. Por eso él entendió y levantó el tabernáculo de David, que no tiene nada que ver con ordenanzas, con sacrificios, ¿verdad? No tiene nada que ver con el antiguo pacto, sino con un pueblo que sabe entrar cuando quiera entrar en una adoración
adoración a Dios no tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con orden sacerdotal. Y Dios lo dijo: levantaré en los últimos días el tabernáculo de David que está caído. Y tiene que ver con los hombres de Dios y mujeres de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo, que se levantan a adorar a su Rey. Pero se te tiene que abrir el oído, porque hay gente que solo piensa: vamos a la iglesia a adorar a Dios. No, adorador es en donde quiera. Adorador es estilo de vida. Adorador no es un cantito, no es una melodía. Adorador es estilo de vida rendido, en donde Él está entronado como Rey sobre ti. Aleluya. Eso se le reveló a David. Y David, ahora regreso al Salmo 23, hizo ese salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Empieza a ver las ovejas, empieza a observar, y él pone, ¿verdad?, esa figura de oveja. Y me imagino, según la costumbre que se dice de las tierras bíblicas, los pastores eran músicos. ¿Ah? Los pastores tenían que tener el oficio de cuando menos tocar uno o varios instrumentos, porque era la forma como ellos ministrar las ovejas, calmar las ovejas. ¿Entiende? En las noches ellos le tocaban, ellos le cantaban a sus ovejas sobre su rebaño. Y en los días de David, él por eso dice, ¿verdad?, que él tocaba esa arpa con tal habilidad, con tal unción, con tal gracia, pero tocaba instrumentos que eran instrumentos de los pastores, ¿verdad? Como por ejemplo la flauta, diferentes instrumentos para calmar las ovejas. ¿Y eso qué tiene que ver? Era la sintonía. Eso le agradaba a Dios. Eso le agradaba aún en medio de esas montañas donde nadie lo oía, nadie lo escuchaba. Nadie, solo la presencia de Dios ahí con él. Pero Dios hizo pacto con él, hizo un pacto con él, a tal forma que después de años, miles de años después, cuando viene el nacimiento del Hijo de Dios, se abre el cielo y se aparece. Por eso registra la escritura: estaban allí unos pastores de la región. ¿Dónde es que estaban? En lo mismo que estaba David. ¿Ah? Entienda ese código del Espíritu, que Dios no se le había olvidado lo que Él le había prometido por uno que le había cantado mucho tiempo atrás. Cuando usted se convierte a un adorador, tú estás bendiciendo tus generaciones adelante. Tú le estás abriendo camino a las generaciones que vienen adelante. Allí estaban esos pastores. ¿Dónde? Donde mismo que David, quizá, esta es mi versión, quizá donde se inspiró del Salmo 23. Allí estaban esos pastores. En esa misma región, dice la palabra. Cuando se abre el cielo, aparece un ángel. Hubo un rompimiento del cielo. Aparecieron un ángel primero y luego legiones de ángeles que dijeron: os ha nacido hoy en la ciudad de David. Escucha, Dios le está poniendo nombre a tu territorio. No, tú no me oíste. Dios le está poniendo nombre a tu territorio. Dios le está poniendo nombre a tu familia. Dios le está poniendo nombre y promesa a tu acción. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, Belén. A ver, ¿cómo se llama tu familia? Dios le está poniendo nombre. ¿Cómo se llama esta iglesia? Dios le está poniendo nombre. Porque se está levantando una generación de adoradores, de gente que va a entrar en esa sintonía con Dios. Os ha nacido aquí en esta ciudad de Dallas, de esta región, de esta área. Os ha nacido. Yo no sé si lo estás entendiendo, pero por el Espíritu ruego a Dios que lo entiendas. Que Él les dijo: ahora
Ya antes se llamaba Ciudad de Belén, pero hubo uno que aquí nació y que me creyó y que me cantó. Y ahora, por esa gracia, por esa misericordia de años atrás, que hubo un hombre que no perdió su sintonía, que guardó esa sintonía pastoral, ministerial sobre las ovejas, yo ahora me estoy revelando a pastores. No era que vino porque estaba sobre los pastorcitos y pues para las pastorelas. No, mis amados, era porque antes un pastor había, escucha, hecho una sintonía, una frecuencia para largos días. Diga conmigo, mi frecuencia con Dios es para largos días. Vuélvalo a decir, mi frecuencia con Dios es para largos días. Y esos hombres fueron bienaventurados. Ahora, ¿qué estarían haciendo esos hombres para que esas vigilias de la noche se abriera ese cielo? Yo digo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que estaban cantando. Y si usted le quiere pegar, quizás estaban cantando Salmo 23. Quizás estaban cantando alguno de los cantos de David. Y entonces cuando ese ángel viene en esa misma frecuencia, le dice: os ha nacido hoy en esa ciudad de David de lo que ustedes están recordando y haciendo aquí, y por esa fidelidad de que me cantó años atrás, yo ahora me estoy revelando y él está ya naciendo. Él es la estrella del amanecer. Él es el Salvador. Él es el que yo le prometí a David que nacería y traería en sus alas salvación. Y estos pastores entraron en la frecuencia que dijeron: vayamos y veamos lo que ha acontecido. No pusieron el quizá, vayamos y quizá veamos, a ver qué pasó. Ellos dijeron: vayamos y veamos lo que ha acontecido. Cada día es un acontecimiento de Dios. Cada día es un acontecimiento sobre tu vida. No te salgas de la frecuencia con el Espíritu de Dios. Quiero invitarte a una cita en donde voy a cerrar. Marcos capítulo 11. Marcos 11:11. Gloria al Señor Jesús. Vuelve a la sintonía con el Espíritu de Dios. Marcos 11:11. Amén. ¿Ya lo encontró? Dice: y entró. Ahora vamos a explicar el ejemplo de Jesús. Jesús en esa sintonía. Marcos 11:11 dice: y entró Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Otra vez, entró Jesús en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Verso 12, nada más manténgame la otra palabrita que dice allí. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ahorita vamos a concluir esta lectura, pero quiero explicarle que San Marcos nos expresa uno de esos días que Jesús entra a las fiestas y lo registra como un día donde Jesús no hizo nada. Sintonía con Dios también es a veces no hacer nada. A ver, lo voy a volver a repetir. Jesús, ¿verdad? Es la obediencia máxima, el ejemplo máximo de obediencia. Él dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Pero el Padre muchas veces le dijo, ¿verdad? No vas a hacer lo que la gente está acostumbrada a ver. Se muere su amigo Lázaro y que dice: tú no vas,
tú te quedas aquí. Después de 4 días llegas. Pero a veces nosotros no tomamos en cuenta esa sintonía para hacer nuestra agenda. Y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro. Y como que el día se te tiene que llenar de 15 puntos y 15 cosas que tienes que hacer. Y el día que Dios te dice, te quedas aquí, no haces nada más que estar en mi presencia, tú dices, no, como que lo religioso no te deja. El activismo en el que a veces vivimos, la rapidez con la que trabaje y haciendo y verdad, y la sintonía con Dios. Es que ya me van a dar más horas de trabajo, y es que ya, ¿sabes que Dios te puede hacer próspero con pocas horas, pero con tiempo para Él? Pero usted lo toma al revés y usted dice, entre más trabajo tenga, menos sintonía de Dios. ¿Y por qué ya no volví a la iglesia? Es que tengo mucho trabajo. Deje que Él lo acomode en algo donde usted le va a dar la gloria y la honra al Señor. Pida correctamente para que Él sea glorificado en su vida y no se salga de esa frecuencia. No se salga de esa frecuencia. Amén. Jesús fue alguien que nos enseña que vivía en esa frecuencia. Él no hacía lo que el hombre le pedía. Queremos ver señal de ti. Él no complacía a los hombres. Hay mucha gente ahorita complaciendo a los hombres, complaciendo a los miembros de la iglesia. No se puede. Tenemos que vivir para Dios. Tenemos que saber que estamos en una sintonía con Él, y lo que Él dice hazlo y lo que Él dice no, tenemos que respetarlo. Él ya vio lo que viene adelante. Él ya lo vio. Por eso le dijo a sus discípulos, Lázaro duerme. Ellos dijeron, vamos, ¿verdad? Para dormir con él. No, es que él ya había visto que solo esos días iba a dormir, pero lo iba a resucitar. Y esto es verdad, discípulos, vamos para que también durmamos con él. Fuera de sintonía, mis amados, fuera de sintonía. Hasta que llegaron, se trata de que murió, y bueno, lo entendieron en ese momento. Nos falta mucho, iglesia, nos falta desarrollar mucho. A veces queremos, ¿verdad? Dios me use con poder, Dios sane esto, Dios sane aquello. Pero lo más que te debe interesar es la formación de tu obediencia y tu carácter con Dios. Yo no digo que eso está mal, eso es correcto, es parte de la vida activa que tenemos que hacer como creyentes, pero no quedarnos allí, porque por quedarnos en un activismo nos desconectamos de la sintonía. Entonces Jesús entró al templo. En el templo había mucha actividad, muchísima. Y él entró con sus discípulos. ¿Y cómo era la agenda de Jesús? Bien atorada. ¿Te imaginas multitudes? Había días que dice no tenían tiempo ni para comer. Y Jesús tenía que llevárselos, ¿verdad? Allá lejos en los desiertos, ya hasta allá iba la gente. Por lo tanto, cuando Jesús entró a ese templo y él veía la actividad, veía lo que la gente estaba haciendo, el Padre le dijo, este día no vas a hacer nada. Eso es sintonía con Dios. Ahora, yo no digo que ser flojo, yo no digo que, no, yo digo, cuando Dios dice no hacer nada, es porque te va a decir qué hacer al siguiente día. Amén. Cuando Él te dice quédate quieto, es porque te quiere enseñar qué hacer al siguiente día. Hay temporadas en que parece que usted no oye la voz de Dios. Ay, pero ¿qué me está pasando? Ay, pero ¿qué me... No, póngase, relájese. No entre en pánico. Jesús, ¿verdad? ¿Te imaginas los apóstoles que estaban acostumbrados a verlo hacer milagros, hacer maravillas? Yo creo que Pedro, el que era ansioso, ¿verdad? Decía, ¿a qué horas irá
a empezar aquí la actividad y ahorita, ¿verdad? Los fariseos van a empezar a ver qué critican, a ver qué hacen, a ver qué responde Jesús y Juan, ¿verdad? Y los apóstoles esperando a qué horas Jesús empieza a hacer algún milagro, alguna señal, porque pues era un escenario propicio. Si pusiéramos a un evangelista hoy en ese tiempo, con esa gente, en ese templo, pero el Padre le dijo: hoy tú no haces nada. Y la gente lo vio calladito ahí, solo observa en el templo, observa a la gente, observa lo que hace, observa lo que compra, observa lo que vende, observa, pero dice al siguiente día, cuando entró con un látigo. Y la gente dijo: el que ayer estuvo tan calladito y no hizo nada, y ahora con ese látigo y volcando las mesas y abriendo las puertas donde estaban las palomas y tumbando, ¿verdad?, las mesas donde había toda aquella vendimia. Un día en sintonía con Dios lo capacitó con autoridad y con osadía para poder entrar al templo y decir: esta casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Y fue fuerte lo que él les dijo. Le dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y empezó a enseñarles. Y empezó a decirles: vengo a recuperar esa sintonía de mi pueblo con la voz, con la conexión con el Padre. Eso es lo que vino a hacer Jesús: conectarnos con el Padre, conectarnos con el Espíritu Santo. Vuelve esa sintonía con Dios. ¿Sabes cuál es el próximo despertar que va a haber? Dice cuando la parábola de las 10 vírgenes que están todas dormidas, y el despertar de esas 10 fue: se oyó un clamor. Se oyó. ¿Dónde viene ese despertar? Se oyó. El Espíritu Santo está clamando. ¿Ah? ¿Usted piensa que usted viene a clamar? No, hay un espíritu aquí que está clamando por ti, que te anhela celosamente. Ya está clamando el Espíritu Santo. Ay, que venga la frecuencia, que venga la sintonía. Hay cosas que le quiero enseñar. Que venga la frecuencia de su casa, que venga la frecuencia de su matrimonio, que vengan sus hijos a la frecuencia, porque andan en la frecuencia del mundo, en la frecuencia de la rebeldía. Pero cuando tu Padre te vuelvas a la frecuencia con Dios, todo se va a alinear a la frecuencia. Todo se mete a la frecuencia y a la sintonía del Espíritu de Dios. Dios te bendiga y ponte de pie. ¿Reconoce a usted que le falta entrar en esa sintonía? Yo no le voy a rogar que venga aquí. Usted mismo, amén, necesita. Quizá usted dice: estoy tan cansado, tanto que trabajo, tanto que hago, sí, y nada que oyes a Dios. Vuelve a esa sintonía. Vuelve, ven aquí. Si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, ven aquí y dile: Señor, no sé cómo volver a esa sintonía, pero estoy aquí. Dime, ábrele tu corazón al Señor, ábrele tu espíritu, abre tu corazón a nuestro Dios y dile al Señor que Él trate contigo, Él trate con tu vida. Oh Santa, hay cosas que se han salido de frecuencia.
Hay hogares y familias que se han salido de la frecuencia de Dios. Quizá hay padres que dicen: mis hijos más antes yo los veía muy entusiasmados, mis hijos más antes con entusiasmo venían a la casa de Dios, pero ¿qué les ha pasado? Están en otra frecuencia ya. Escucha, esta iglesia, aleluya, el Señor es mi refugio, será una iglesia que va a entender y conocer cómo moverse en esa frecuencia, pero es a través de lo que tú te rindas a Dios. Háblale al Señor, háblale al Espíritu Santo, empieza a hablar tus lenguas. Yo declaro ahora que se activan ese lenguaje del Espíritu. Permite que venga un acomodamiento del Espíritu Santo en las cosas que tienen que sintonizarse, las cosas que tienen que estar en la frecuencia correcta de Dios, en la frecuencia divina, no en lo carnal, no en lo material, no en las cosas que nos fatigan, que nos cansan, que son vanas, que no son tan provechosas como lo espiritual. Oh Señor, en este día, Señor, aleluya, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos y tus hijas, Señor, aquí está, Señor, oh Dios, tu iglesia, lo que tú amas, Señor, tú amas a esta gente, tú te quieres mostrar a ellos, Señor, cosas que ellos no entienden, van a poder entenderlas, cosas que ellos no han podido acomodar, se van a acomodar, se van a alinear, se van a rediseñar por el poder del Espíritu Santo. Hazlo, Señor, hazlo. En este tiempo te necesitamos, en este tiempo necesitamos tanto una circuncisión de corazón y una circuncisión de oído. Que venga, Señor, a nuestras vidas, que venga, Señor, a nuestros corazones, Señor mío, que nuestras generaciones sean generaciones que no batallen en oír la voz de Dios, que no batallen en obedecer la voz de Dios, que no batallen en entender. Levanta, Señor, tu pueblo, como levantaste, Señor, al profeta Ezequiel, siendo un profeta chamar, que oía, que entendía, que las revelaciones eran para un entendimiento de ahora, del momento, entenderlo, Señor, en el nombre de Jesús, pero también no envanecerse de las cosas que el Espíritu de Dios nos está mostrando, sino guardar la unidad, guardar la humildad, guardar el vínculo con el Espíritu Santo. Padre, yo oro, Señor, porque los matrimonios entren en esa frecuencia, Señor, y que puedan ser matrimonios en esta casa activos, eficaces, Señor, que puedan tener, Dios eterno, ese propósito que está rediseñado desde la eternidad. Oro, Padre, oro porque necesitamos esa sintonía. No podemos perdernos, Señor, no podemos extraviarnos, no podemos ser, Señor, como esa tsunamita cuando en el capítulo 1 del libro de Cantares está buscando los rebaños, cuando hay un solo rebaño que buscar, cuando hay un solo amado que amar, cuando hay un solo rebaño y unas solas huellas que seguir, que son las huellas del Hijo de Dios. Andad como Cristo anduvo, andad como Él anduvo. Oh Señor, la iglesia tuya alrededor de todo el mundo está teniendo un despertar, está viendo un despertar. No importa qué panorama esté presentándonos en este momento, la apostasía o las cosas que están sucediendo en el mundo, pero está viendo un despertar del Espíritu. Dile, Señor, aquí estoy disponible. Estoy disponible. ¿Dónde te perdiste? ¿En qué momento te perdiste? ¿En qué momento perdiste tu intimidad con Dios? Tu deseo de adorarle, tu deseo de servirle, tu deseo de exaltarlo, de ponerlo en primer lugar. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Dios dice: vuelve a la sintonía conmigo. Hay una voz que está rugiendo desde el cielo.
Hay algo que el cielo está declarando sobre la tierra y está declarando sobre sus hijos. Que seamos pueblo entendido, que seamos pueblo obediente, que seamos pueblo habituado más al mover del Espíritu que a las cosas que nos distraen fácilmente de lo que tiene que ver con la bendición de Dios y la bendición sobrenatural del ámbito de Dios. Aleluya. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Aleluya, pastor. Gracias, Padre. Pone una necesidad de nosotros, Señor, de estar en sintonía contigo. Pone un deseo ardiente, Señor, de buscar, Señor, tu voluntad. Que nos conectemos, Señor, a esa torre de control. Que nos conectemos, Señor, a tu voluntad. Parima canta. Estoy aquí, Ugabarrimi canta shia. desesperado por ti. Aguaramaikinda bashoya. Más suave. Aleluya. Aleluya. Hay una necesidad de escuchar la voz de Dios. Hay una necesidad de dirección. Hay una necesidad de entender los tiempos. Hay una necesidad de que Dios hable en nuestra vida. No se evitará del error. No se evitará de la frustración. No se evitará de perder tiempo. Señor, conéctanos, atráenos a ti. Atráenos a ti, Señor. Atráenos a ti. Ay, calabashia. Ucay mirasa. Él desea manifestar su voluntad para tu vida. Comienza a sintonizarte. Comienza a sintonizarte. Y esa sintonía hará que tú escuches la voz de Dios. No sigas cometiendo los mismos errores de caminar sin dirección. Tu barca se puede extraviar. Aleluya. Tengo necesidad, Señor, de oír tu voz. Tengo necesidad de oír tu voz y que manifiestes tu voluntad para este tiempo. Señor, que se caigan las escamas de nuestros ojos y, Señor, sea abierto mi oído, nuestros oídos. Awiri mama shoyo wakanda. Uramasaya. Un canto de adoración muy suave. Aguarramaikanda. Dios desea hablar, Dios desea manifestar su voluntad. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, Dios tiene puesto su corazón para ti y para mí. Quitemos eso que estorba a la sintonía. Quita en esta hora eso que estorba, que no te deja ver, que no te deja oír lo que Dios está hablando. Lo que Dios está hablando, lo que Dios está pidiendo de ti. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No queremos extraviarnos en el camino. No queremos perder nuestro tiempo.
de las cosas que tienen que suceder para hoy. Hoy es el Kairos. Hay una nueva palabra para ti. Hay una nueva dirección para ti. Lo que fue bueno en otro tiempo fue bueno, pero hoy hay un nuevo tiempo. Hay un nuevo tiempo. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Dios. Hay cosas que se tienen que soltar. Hay cosas que ya se cumplieron y las sigues haciendo igual. Hay cosas que fueron buenas en su tiempo, pero hoy tiene una palabra nueva para ti. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Hay indicaciones que Dios te dio para ese tiempo, para ese año, para ese momento. Pero hoy tiene otras indicaciones. Es un nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo. Eso es lo que Dios tiene para ti. Te va a servir en el ahora. La solución la tiene el Señor para el ahora. Escucha su voz. Escucha su voz. Ayúdeme alabanzas a ministrar. Escucha su voz. Escucha su voz. Muévele a ese botón de la sintonía. Y escucha lo que la torre de control desde el cielo te está hablando. Hay órdenes específicas. Hay órdenes específicas. Hay caminos que tienen que ser reconocidos. Y Dios está hablando y te dice que por ese camino no es donde tú tienes que caminar. Que en esa dirección no es la dirección correcta. Escucha la voz de Dios. Por ese camino no es el camino que quiero que camines. Esa dirección, esa decisión no es la dirección que es la correcta. Tú llegarás al destino de tu vida si escuchas lo que Dios está hablando. Llegarás a poseer las puertas de tus enemigos si escuchas lo que Dios está hablando. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La manera como lo estás haciendo es equivocada. Dios tiene el consejo. Como tú en la tierra, oh Señor. Dios tiene el consejo. Hermoso e inigualable es tu valor. Y solo porque te ama, solo porque nos ama. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Señor. Tesoro de mi alma y corazón, me
visto gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias porque podemos, Señor, escuchar tu voz. Gracias por alertarnos, por hablarnos, por ministrarnos. Gracias por tu cuidado. Bendice, Señor, a nuestros hermanos González. Bendice sus vidas, sus ministerios, sus familias, Señor, sus nietos. Guárdalos en el hueco de tu mano. Bendice ese viaje, Señor, de regreso. Tus manos sean debajo de las manos del que lleva, Señor, ese volante. Ángeles, Señor, acampen alrededor de ellos, los protejan y los defiendan. Y a este pueblo, Padre,